Esdras capítulo 1. Proclamación de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo: Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitridates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro, tazas de plata de otra clase 410 y otros objetos 1000. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Esdras capítulo 2. Los que volvieron con Zorobabel. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Josúa, Nehemías, Saraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reumen, Reum y Baana, el número de los del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Sakai, 770. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 676. Los hijos de Bigvai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Hasum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los hijos de Netofa, 56. Los hijos de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Harim, Cafira, Beerot, 743. Los hijos de Rama y Geba, 621. Los hombres de Micmas, 122. Los hombres de Betel y Jai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Macbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jadaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Immer, 1052. Los hijos de Pasur,
1247. Los hijos de Harim, 1017. Los levitas, los hijos de Josua y de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, en total 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaja, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Hanad, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Raía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Alcena, los hijos de Menuim, los hijos de Nebusín, los hijos de Bacbuc, los hijos de Jacuba, los hijos de Jarhud, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Jarza, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Catifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret Hasebaim, los hijos de Amí. En total de los sirvientes del templo de los hijos de los siervos de Salomón eran de 392. Y estos fueron los que subieron de Telmela, Telharsa, Kerub, Adad e Imer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia era de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai, Galadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Turim. Toda la asamblea reunida era de 42.370 sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, y sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnas 6.720, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor, que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Según sus medios, dieron al tesoro para la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y los sacerdotes y los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo, habitaban en sus ciudades y el resto de Israel en sus ciudades. Esdras capítulo 3. Restauración del culto. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecían holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrita en el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los cantores y a los carpinteros, y alimento y bebida y aceite a los sidonios,
y a los tiros para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josuá, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Josué con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, y los hijos de Judá y los hijos de Jenadab, con sus hermanos, con sus hijos y sus hermanos los levitas se presentaron todos a una para dirigir a los obreros de la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban y alababan dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaron los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría, y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía clamor desde lejos. Esdras, capítulo 4. Oposición a la construcción. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: Vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los jefes de casas paternas de Israel les dijeron: No tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar, y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitridates, Taabel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido del arameo. Rehum y el comandante y Simsai, el escriba, escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera: Rehum, el comandante, Simsai, el escriba y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categorías, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erech, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y el resto de la provincia al otro lado del río. Y ahora esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes de tus siervos los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén, están reedificando la ciudad rebelde y perversa, están terminando las murallas y reparando los cimientos. Ahora sepa el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio, y no es apropiado que veamos el menosprecio al rey, por eso hemos enviado para hacerlo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres, y en el libro de las memorias hallarás y sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados se han incitado rebeliones dentro de ella. Por eso fue
devastada esa ciudad. Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas como resultado, el territorio más allá del río no será tuyo. Entonces el rey envió respuesta a Rehum, el comandante, y a Simsai, el escriba, y a sus demás compañeros que habitaban en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río. Paz, y ahora el documento que nos enviaste ha sido leído claramente delante de mí, y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección, que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues, proclamar un decreto para que estos hombres paren la obra y que esta ciudad no sea reedificada hasta que salga un decreto de mí. Y cuidaos de no ser negligentes en cumplir este asunto. ¿Por qué se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y los hicieron parar por la fuerza. Cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras capítulo 5. La construcción se reanuda. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En aquel tiempo Tatnai, gobernador de la provincia del otro lado del río, y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿Quién os dio orden de reedificar ese templo y de terminar este edificio? También les dijeron así: ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta tocante al asunto. Esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron un informe que estaba escrito así: al rey Darío, toda paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo reedificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes, y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos así: ¿quién os dio esta orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les preguntamos sus nombres para informarle y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Así nos respondieron diciendo: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron la ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, a quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia, los sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén, y que sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Y ahora sí, al rey le parece bien que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto.